Bueno, pues bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto que estén aquí en el regreso a casa. Bueno, mi nombre es Ana Elsie. Vamos a tener un invitado, bueno, de lujo que ya estuvo con nosotros hace tiempo, Gonzalo Rodríguez Fraile, que me da muchísimo gusto que esté aquí. Yo sé que es una persona pues muy ocupada, pero nos tiene un tema, bueno, maravilloso, que vamos a hablar de la muerte y la ciencia, porque muchas veces hay esa duda de existe realmente, existe este mundo espiritual, no está comprobado, si está comprobado. Bueno, Gonzalo es un experto en todos estos estudios y me da muchísimo gusto que esté aquí. Para quien no lo conozca, lo vamos a presentar. Él es Gonzalo Rodríguez Fraile, se dedica en la actualidad a impartir conferencias sobre el nuevo paradigma de la realidad, ayudando a incrementar el nivel de conciencia a aquellas personas que lo desean. Gonzalo posee un máster en Administración de Empresas por Harvard y es licenciado en Derecho de la Universidad de Navarra. Antes de cambiar el propósito de su vida, tuvo una amplia trayectoria empresarial. Fue fundador y cofundador de varias empresas internacionales, escritor de 2 libros, El nuevo paradigma de la realidad y Espiritualizarse, en los que sostiene que para alcanzar la deseada paz en nuestra sociedad, los seres humanos debemos espiritualizarnos. Espiritualizarse significa verse desde el alma y enraizarse para siempre. Exige primero perfeccionar y luego trascender el ego. Solo desde el alma la vida alcanza su plenitud. Se comprende porque todo cuando sucede es lo mejor para nuestro propio desarrollo personal. Entonces, y solo entonces, la paz deviene imperturbable. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Me encanta que estés aquí con nosotros. De verdad te agradezco muchísimo tu tiempo. Y bueno, te dejo que te presentes tú para que empieces con este tema que es muy, muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, tuve el gusto de estar con vosotros hace ya unos meses, creo recordar, ¿no? O un año por ahí. Genial. Y en aquel entonces, pues hablábamos de cómo se entendía la muerte, ¿no? Bien desde el punto de vista del ego o desde el punto de vista del alma, ¿no? Y vimos en aquella ocasión, ¿no? Que, claro, si vemos la muerte desde el ego, que son los 3 cuerpos inferiores, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, pues la mente es un verdadero problema, ¿no? Para el ego, porque el ego desaparece, ¿no? Con la muerte, ¿verdad? Y además, cuando vemos la muerte desde el ego, pues sufrimos con la muerte, obviamente, ¿no? De los seres queridos, puesto que estamos apegados a ellos y ya no vamos a tener más trato con ellos, ¿no? Por así decirlo, en la vida física, ¿no? Entonces vimos como cuando la muerte se veía desde el alma, pues claro, todo cambiaba, ¿verdad? Porque desde el alma comprendemos varias cosas. Primero es que nadie muere, porque todos somos un alma y las almas no mueren, ¿verdad? No mueren en un accidente de tráfico, no mueren por cáncer, no mueren por suicidio, no mueren por ninguna causa, ¿no? Las almas son inmortales. Y en la medida en que nos identificamos con el alma y no con el ego, pues el tema de la muerte se ve muy distinto, ¿no? Ya sabéis que en filosofía hay una idea clara, ¿no? Y que es que la perspectiva, ¿verdad? Pues cambia la percepción y la percepción cambia la experiencia, ¿verdad? Es más, visto desde el alma y desde el amor, no desde el cariño, que es lo que hablamos en aquella conferencia, pues la muerte no es un problema, sino que es casi una maravilla, en el sentido de que volvemos a casa, ¿verdad? Descansamos, nos reenergizamos y preparamos el próximo curso de aprendizaje, ¿no? Donde nos toque, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso lo hablamos en profundidad en la última conferencia que tuvimos juntos. Y hoy lo que me habéis pedido es que habláramos un poco de qué sabe la ciencia sobre la muerte, ¿no? Es verdad que el alma se perpetúa, dónde va el alma, qué ocurre, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, para no repetirnos lo que ya dijimos en la conferencia anterior, pues vamos a hablar de qué evidencias científicas, ¿verdad?, tenemos para poder mirar el tema de la muerte desde el alma y no desde el ego, ¿no? No voy a extenderme mucho porque también me habéis dicho que es bueno dejar un tiempo, ¿no? Para que haya preguntas y respuestas y se abra un diálogo, ¿no? Y podamos participar todos en la conversación. Pero sí voy a decir algunas cosas para que luego
pues pueda haber preguntas sobre lo que se ha dicho, ¿no? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de la ciencia y la muerte, tenemos que apuntar el hecho de que no es ciencia empírica, ¿verdad? Porque ya sabéis que sobre ciencia hay dos ideas diferentes, ¿no? Hay algunas personas que creen que ciencia es solo la ciencia empírica, es decir, todo aquello que podemos comprobar por nuestros sentidos o sus extensiones, ¿no? Como puede ser un microscopio, un telescopio, lo que sea, ¿no? Pero la mayor parte de los filósofos de la ciencia piensan que no, que ciencia es todo aquel conocimiento válido, ¿verdad?, al que se puede llegar aplicando el método científico en su investigación, ¿no? Yo me apunto a esta segunda visión de la ciencia, como todo el mundo, ¿no?, en la práctica, porque si no, claro, las matemáticas no serían una ciencia, porque nadie ha podido pesar o medir o ver un número, ¿no? Pero todo el mundo considera que las matemáticas son una ciencia. O la psicología conductiva, por ejemplo, ¿no? Bueno, o positivista, ¿no? O otras muchas disciplinas que se consideran científicas, aunque no se pueda experimentar o medir o pesar, ¿no?, una emoción, un sentimiento o lo que sea, ¿no? Entonces, dejando claro que cuando voy a hablar de las evidencias científicas sobre la muerte me refiero a ciencia en el sentido amplio de la ciencia, entonces ya a partir de ahí sí podemos proseguir, ¿no? Vamos a ver. Eh, las dos disciplinas, ¿no?, científicas que han estudiado más el tema de la muerte son los estudios que se han hecho sobre las experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad?, que en español se llaman ECM, experiencia cercana a la muerte, y en inglés son Near Death Experience, NDE, ¿no? Es más, si os metéis en YouTube y simplemente ponéis experiencias cercanas a la muerte en el buscador o ECM, os van a salir miles de vídeos de personas que han tenido esta experiencia, pero lo que es más interesante, también os van a salir docenas de vídeos de médicos profesionales súper reconocidos que han tenido estas experiencias con sus pacientes y que están intentando estudiarlas, ¿sabes? Y explicarlas y, bueno, investigar más sobre ellas. Yo recomiendo que escuchar sobre todo los vídeos de estos profesionales, que son científicos, que no son gente que venga del mundo de la espiritualidad o del mundo, no son hippies, no son monjes, no son jefes de departamento de medicinas de hospitales muy reconocidos, y creo que su testimonio pues nos tiene que convencer, ¿no?, de lo que está ocurriendo, ¿no? Concretamente, os recomiendo pues escuchar a Grayson, que es uno de los que más lo ha estudiado, que es un médico americano muy conocido en esto, o a Eben Alexander, que es un neurocirujano de Harvard que era ateo, pero que él tuvo una experiencia cercana a la muerte sobre la que ha escrito 3 libros y de hecho ha dejado su profesión para explicar esto, ¿no? Por ejemplo, en español hay un médico que lo explica muy bien, que me gusta mucho cómo lo plantea, que es el jefe de cirugía, ¿no?, de un hospital muy conocido en España, en Barcelona, es profesor de la Universidad de Medicina y su apellido es Sanz Segarra, ¿vale? Sanz Segarra. Pero hay otros muchos que podéis escuchar, ¿no? Simplemente os apunto esos pues para dirigiros a personas que creo que lo enfocan bien, ¿no? Bien, así que las experiencias cercanas a la muerte, el estudio de ellas, es una de las pruebas científicas que tenemos sobre lo que decimos, pero también hay otro área, ¿no?, de investigación científica sobre esto, que serían las regresiones psiquiátricas, ¿verdad? ¿Qué es una regresión psiquiátrica? Bueno, pues hace 100 años Freud inventó el psicoanálisis y el método de la hipnosis, ¿verdad?, para que la gente se acordara de traumas de la infancia, ¿no?, sobre los que no tenemos a veces memorias claras porque éramos muy niños, ¿no? Y cuando fueron perfeccionando ese método de la hipnosis, pues la gente empezó a acordarse incluso de cuando estaban en el vientre materno, ¿no? Y cuando siguieron perfeccionando ese método, pues la gente empezaba a acordarse de vidas pasadas, ¿no? Y de hecho hay miles de autores que están escribiendo sobre esto, pero una vez más os recomiendo dos que os puede gustar leer, ¿no?
Uno es el jefe de psiquiatría, ¿no?, del hospital de la Universidad de Miami, que era uno de los psiquiatras más famosos de Estados Unidos. Era judío, además creo recordar que él era ateo, ¿no?, o por lo menos agnóstico, pero empezó a hacer muchas regresiones y muchos de sus pacientes empezaron a acordarse de vidas pasadas, hasta el punto que tiene grabado cómo bajo hipnosis hablaban lenguas muertas, por ejemplo en arameo, ¿no?, y esas cosas, si habían tenido vidas en esas épocas, ¿no? Este hombre se llama Brian Weiss, con W-E-I-S-S, y tiene muchos libros escritos. El primero que escribió se llama Muchas vidas, muchos maestros en español, ¿no? Pero tiene más libros que podéis consultar. Y otro, por ejemplo, muy conocido es un psicólogo de California que se llama Michael Newton, que también ha escrito varios libros que han sido bestsellers, ¿no?, en este sentido. Por ejemplo, El destino de las almas, o por ejemplo Journey of Souls, ¿no? O sea, tiene varios libros que podéis consultar sobre sus experiencias con regresiones psiquiátricas a sus pacientes, ¿no? Bien, entonces, si nos centramos en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, comprobamos que esto se ha sabido pues a lo largo de la historia, ¿no? Ya en la civilización egipcia pues hay escritos sobre personas que habían tenido estas experiencias cercanas a la muerte, que habían regresado y que las habían descrito. Por ejemplo, también están incluidas en el libro tibetano de los muertos, ¿no? O Platón, por ejemplo, en la República, pues también habla de este tema, ¿no?, porque él fue testigo de algunas experiencias de algunos soldados que habían estado próximos a la muerte y se las habían relatado. O sea que esto no es una cosa nueva de hoy, ¿no? Pero bueno, pues ahora está más en boga porque encaja más con el paradigma moderno sobre la realidad, y desde que se inventó el método científico, pues ahora están haciendo estudios científicos ante esto, ¿no? Entonces, hay muchas personas que han tenido la experiencia de morir. De hecho, se les ha medido con encefalograma plano, con actividad cardíaca totalmente parada, y que después de unos minutos, pues de alguna manera han regresado, ¿no? Han revivido, llámalo como quieras, y han relatado pues lo que han experimentado o lo que han visto, ¿no? Y si os parece, voy a relataros cuáles son las experiencias comunes, ¿no?, de todas las personas que han tenido esas experiencias, ¿verdad? Y aunque hay algunas diferencias, ¿verdad?, como es lógico en el relato entre unos y otros, sin embargo, es curioso que tantas miles de experiencias tengan tantos factores comunes, ¿verdad? Luego, si queréis, hablamos un momento de qué dudas esto ha causado en la, ¿sabes?, en la investigación científica, cuáles han sido los argumentos que han intentado desmontarlo, ¿no?, por los que son materialistas y no quieren que esto siga para adelante por alguna razón, ¿no? Y cómo todos esos argumentos pues han quedado descartados, si os parece bien, ¿no? Entonces, fijaros, cuando hay una experiencia cercana a la muerte, siempre ocurren algunas cosas que son comunes a todas las personas que la han vivido, ¿no? La primera es que hay una sensación de salida del cuerpo, ¿verdad? Lo primero que se produce es que el alma se desprende del cuerpo. Por ejemplo, si te están operando en un quirófano o te están intentando revivir en una camilla, el alma sube, lo ve todo desde el techo hacia abajo, ¿no? Y eh, por ejemplo, luego hay testimonios de que son capaces de relatar las conversaciones que habían tenido los cirujanos, las enfermeras, pero ya no solo en su habitación, sino lo que estaba pasando en los quirófanos de al lado. Y en muchos casos, incluso lo que estaba pasando en otro continente. ¿Me explico? O sea que lo primero que hay es la salida del alma del cuerpo y una capacidad de percepción muy clara que atraviesa las paredes, que atraviesa los sólidos, o que puedes ver lo que sea donde sea, ¿no? Y eso es una de las características comunes a todas las ECMs que se han estudiado, ¿verdad? La segunda es que una vez que el alma se desprende del cuerpo, el alma puede traspasar, ¿verdad?, paredes sólidas o techos o edificios o lo que sea con mucha facilidad, o sea, como si no estuvieran, ¿no? Eso no es de extrañar porque la física moderna ya nos ha demostrado que todo lo que percibimos sólido no lo es, ¿verdad? Toda la materia, por ejemplo, del Empire State Building
se podría meter en un grano de arroz. Sería un grano de arroz que pesaría millones de toneladas, pero un grano de arroz. Todo lo demás son campos electromagnéticos, campos de energía que nos dan la sensación de solidez, ¿no? Pero si, por ejemplo, mis sentidos estuvieran observando esta mesa de manera correcta, pues claro, yo me daría cuenta que esto es vacío, que está lleno de átomos y un átomo pues tiene el núcleo por ejemplo, en el centro de un campo de fútbol y el electrón está dando vueltas al final del campo de fútbol, o sea que es todo vacío, ¿no? Pero nuestros sentidos nos lo hacen ver como sólido, lo cual quiere decir que nuestros sentidos nos engañan en ese sentido, ¿no? Pero es verdad que todos dicen que pueden traspasar paredes, edificios, lo que sea, ¿no? Bien, otra tercera elemento común a todas las experiencias cercanas a la muerte de las personas que las han tenido es que siempre hablan de un aumento de la percepción. Es decir, que puedes ver 360 grados, que puedes ver cosas que no podías cuando el alma estaba metida en el cuerpo, ¿no? Que puedes escuchar, o sea, que toda la percepción, la capacidad perceptiva, ¿no? Del ser humano se aumenta mucho, ¿no? Claro, yo un ejemplo que suelo usar es el del traje de buzo, ¿no? Una vez me metí en un traje de buzo que mis hijos querían aprender a bucear y el que vino a enseñarnos trajo bombonas y tal, pero también trajo un traje de buzo. Claro, para estar dentro del agua, pues era estupendo tener el traje de buzo, pero en cuanto salía del agua me lo quería quitar como hubiera lugar, ¿no? Porque no me dejaba ver por los lados, no podía oír nada, una sensación de calor inmensa. Entonces supongo que eso es un poco la frustración que tiene el alma cuando se mete en un cuerpo físico, ¿no? Que todas sus capacidades, digamos, perceptivas quedan limitadas, ¿verdad?, a los sentidos físicos que el cuerpo físico permite, ¿no? Pero en cuanto el alma sale del cuerpo físico, pues todas las capacidades perceptivas se aumentan mucho, ¿no? Todos hablan de ir por un túnel, ¿no? Donde al final pues se ve una luz, ¿verdad? Esa luz es amorosa, esa luz o sea, te revitaliza y te hace sentir un amor que no somos capaces de percibir dentro del cuerpo físico, ¿no? Por eso, ninguna de las personas cuando les dicen que tienen que volver, que no es su momento todavía, ninguna quiere volver, ¿no? Y yo me quiero quedar aquí, ¿no? O sea, no hay ninguna, que ya veréis miles de testimonios, ninguna alma, ¿no?, que quiera regresar, ¿verdad? Claro, siempre hemos dicho que esto es una escuela de almas, ¿no? Y cuando yo era un niño joven, yo prefería las vacaciones de verano al colegio, ¿no? Lo único que me consolaba de ir al colegio es darme cuenta que eso para mí pues tendría un valor de futuro porque iba a aprender cosas que después me permitirían ganarme la vida, ¿no? O progresar profesionalmente o ser una persona útil para la sociedad, ¿no? Pero como apetecerme, no me apetecía, prefería estar de vacaciones que no del colegio, ¿no? Creo que esto es una experiencia común a todos los que estamos aquí, ¿no? Y por lo tanto, pues así es como lo tenemos que ver, ¿no? Y entenderemos por qué la muerte no es un problema, ¿no? Bien, otro de los factores comunes, ¿verdad?, a todas estas personas que han tenido esta experiencia es que dicen sentir un amor, una paz, ¿verdad?, una armonía, que los colores son en otras dimensiones más altas del universo, son maravillosos, la música, el no sé qué, o sea, que de ninguna manera quieren volver aquí a la guerra, ¿no? Como yo digo, ¿no? Y vamos a ver, otra característica común de todas las experiencias es que todos afirman pasar por lo que se llama una revisión de vida, ¿no? Y entonces como que toda su vida pasa por delante de ellos, pero no la ven como testigos, sino como sujetos. Es decir, ellos en sus propias carnes sienten tanto el bien como el mal que le han hecho a otras personas a lo largo de su vida, ¿no? Los errores que han cometido contra la ley del amor, también los aciertos, ¿verdad? Y la generosidad y otras cosas que hayan hecho en la vida. Y de alguna manera ellos se evalúan a sí mismos, ¿verdad? Y bueno, eso les hace situarse en un punto, ¿no?, del crecimiento espiritual y a partir de ahí se diseña el siguiente curso, por así decirlo, ¿no? Qué es lo que le queda por aprender a ese alma, qué es lo que no ha conseguido comprender, en fin, qué le falta, ¿verdad?, todavía para poder unirse a la ley del amor, ¿no? Y entonces, pues todos dicen que unos seres de luz, que unos seres más elevados, pues les proponen, ¿no?,
cuál debe ser su próximo curso, ¿verdad? Pues para seguir avanzando, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, muchos dicen que se encuentran con seres queridos ya fallecidos, que salen a recibirlos, otros se encuentran con seres de luz que hacen esa misma función, pero dicen que siempre hay seres espirituales que están dispuestos a ayudarnos en ese tránsito, ¿no? Hasta que ya comprendemos lo que ha ocurrido, ¿no? Y nos situamos en esa dimensión, ¿verdad? Que realmente es nuestra casa, ¿verdad? Porque esta no es nuestra casa. Esto es el colegio donde venimos a aprender. Nuestra casa es la 10ª dimensión del universo, donde habitan las almas, ¿no? La mayor parte del tiempo entre curso y curso, ¿no? Y bueno, todos nos ayudan pues a resituarnos allí ¿verdad? Ya no, bueno, pues a no sorprendernos con lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, Todas las que vuelven, las almas que regresan, ¿verdad? Porque no es su momento, todas atestiguan que la reentrada al cuerpo es desagradable, ¿no? Que se está mucho mejor allí fuera del cuerpo que aquí dentro del cuerpo, ¿no? Y la última característica común a todas estas experiencias, ¿no? Que todos los científicos han identificado, es que siempre queda una memoria muy clara y muy persistente, ¿verdad?, de lo que se ha experimentado, ¿no? Y no se olvida jamás. Y todas las personas que regresan, por así decirlo, y que vuelven a meterse en el cuerpo porque no es su momento, pues de alguna manera se les transforma la vida, ¿no? Y ya sus prioridades cambian, lo que quieren hacer con su vida cambia, suelen ser mucho más conscientes de que tienen que dedicarse al crecimiento espiritual, en fin, vuelven transformados, ¿no? Incluso las personas pues, que han tenido un comportamiento muy desalineado con la ley del amor, pues se transforman y empiezan a ayudar a los demás, ¿verdad? En fin, cambian los propósitos de sus vidas. Estas serían como, hay más características, pero vamos, estas serían como las 7 u 8 características básicas, ¿no?, de la experiencia cercana a la muerte, que son comunes en todas las personas que lo experimentan, ¿verdad? Entonces, claro, hasta ahora se había intentado inicialmente investigar todo esto, ¿verdad?, desde el punto de vista de la ciencia clásica o la ciencia cartesiana, la que todavía pensaba que el cerebro creaba conciencia. Y entonces, claro, no se podían explicar cómo un cerebro muerto, o sea, un cerebro sin actividad, pues cómo podía haber una experiencia consciente cuando el cerebro estaba sin actividad, ¿verdad? Claro, ellos decían, si apagas el transistor, pues ya no hay programa, ¿no? Claro, lo que ahora sabemos, ¿verdad?, es que las cosas no son así. Lo que sabemos ahora es que el cerebro no produce conciencia, el cerebro capta conciencia. Si yo tengo un aparato de radio aquí delante mío, el aparato no produce los programas de radio, el aparato los recibe, ¿verdad? Y una vez que los recibe, los amplifica, ¿no? Pero no los produce. Los programas se producen en los estudios de radio y el transistor los capta. Si no tuviéramos cerebro, no podríamos captar las ondas mentales. Pero eso no quiere decir que las produzca el cerebro. Eso quiere decir que sin cerebro no las captamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ahora comprender que con el cerebro totalmente plano, el alma tiene otros mecanismos de percepción, ¿verdad?, cognitiva y sensorial, como si estuviera en el cuerpo, ¿verdad? O sea, la conciencia perdura más allá de la muerte física del cerebro, y eso ahora extraña menos a los científicos porque ya han comprendido que el cerebro es solo un captador de conciencia, ¿no? Y el alma la puede captar por sí misma. Cuando el alma está encarnada, se limita al cerebro para captarla, pero cuando el alma está desencarnada tiene sus propios medios de percepción de la conciencia que no dependen del cerebro, ¿verdad? Y esto es importante, ¿no? Entonces, comprenderlo, ¿no? Entonces, fijaros, eh, lo que han intentado algunos críticos, ¿no?, con las experiencias cercanas a la muerte es, de alguna manera, desautorizarlas, ¿no? Pero han fracasado en todos sus intentos y os voy a explicar por qué, ¿no? Vamos a ver, lo primero que algunos dijeron es que la experiencia cercana a la muerte era una alucinación, ¿vale?
Pero claro, tienen un problema. ¿Cómo puede haber una alucinación con el cerebro plano, o sea, con el cerebro plano sin actividad? Y segundo, las alucinaciones los seres humanos las suelen tener en dos casos, ¿no? En el caso de drogas, por ejemplo, ¿no? Cuando se ingieren sustancias que producen alucinaciones, como el LSD, hongos, cosas de ese tipo, ¿no? O en casos de esquizofrenia, ¿verdad? Pero resulta que esas alucinaciones tienen tres características distintas a las ECMs, ¿no? La primera es que no tiene ninguna estructura lógica, ¿no? Cuando tú te tomas una droga o tienes esquizofrenia, tienes alucinaciones, pero no son lógicas, no son continuadas, no están bien construidas como si están las ECMs, ¿no? Lo segundo es que muchas veces las personas no se acuerdan, ¿no? Sobre todo en caso de esquizofrenia o en algunos tipos de drogas, una vez que ha pasado la alucinación no hay memoria de ello, ¿no? Como sí hay en las ECMs, ¿no? Y por último, esas alucinaciones en casos de drogas o en casos de esquizofrenia no tienen nada en común. Unas son de una manera, otras son de otra, uno alucina con una cosa, otro con la otra. No hay estas 8 condiciones comunes que os he hablado antes, ¿no? Que se experimentan siempre en las ECMs, ¿verdad? Otra manera que han intentado desautorizarlo, ¿verdad? Es que si las ECMs o experiencias cercanas a la muerte no pueden ser sueños REM, ¿verdad? Y claro, no pueden ser sueños REM porque cuando estamos soñando, cuando en la fase REM, ¿no? que podemos soñar, en la fase REM del sueño, el cerebro está activo, no está pasivo, ¿verdad? Y si pusiéramos un electrodos en el cerebro, pues veríamos cómo hay conexiones neuronales, ¿no? Que son las que nos permiten de alguna manera experimentar ese sueño, ¿no? También algunos han intentado decir, bueno, pues estos son alteraciones de los neurotransmisores. Una vez más, eso es imposible porque el cerebro está sin actividad y cuando el cerebro está sin actividad, ¿verdad? Pues no hay alteraciones de los neurotransmisores. Y tampoco es un funcionamiento extraño de la glándula pineal, como han dicho otros, porque los neurólogos ya han comprobado que eso no es así, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que la experiencia cercana a la muerte es una experiencia real, ¿verdad? Que tiene el alma cuando está, digamos, desencarnada del cuerpo y que en los casos en que el alma ha vuelto a habitar el cuerpo, ¿verdad? Pues esa memoria ha quedado, ¿no? Y ha quedado con una claridad y una fuerza tan grande que ha transformado la vida de todas las personas, ¿verdad? Que han tenido esta experiencia, ¿verdad? Es más, el alma, cuando se desprende del cuerpo, aumenta su capacidad de percepción, no la disminuye, ¿verdad? Digamos que de alguna manera conserva toda la capacidad perceptiva que tenía cuando estaba en el cuerpo, pero al haber salido del traje de buzo, pues pierde algunas de las limitaciones, ¿verdad?, de esa percepción que el traje de buzo impone, ¿cierto? Entonces, de hecho, vamos a ver, el contacto, ¿verdad?, con la conciencia no local, con la conciencia universal, se produce normalmente solo en 3 casos, ¿verdad? A, en el caso de las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte. 2, en el caso de quiebra, ¿no? Por un estrés brutal, ¿verdad? Que te lleva ya a otra dimensión. Esto, por ejemplo, le pasó a autores como Hawkins o a Eckhart Tolle, ¿no? Que han explicado muy bien su experiencia, ¿no? Y la tercera vía, ¿no?, por la que se puede llegar al contacto, obviamente, con la conciencia no local, es a través de la meditación trascendental. Entonces, tanto en la experiencia cercana a la muerte como en la meditación trascendental profunda, bien hecha por meditadores entrenados, o en casos de estrés máximo, ¿verdad?, es cuando se puede producir este contacto con la conciencia no local, ¿no? Eh, bueno, y cuando ese contacto se produce, siempre se ve lo mismo, ¿no? Se ve lo que se ve en las FMs, ¿verdad? Por eso los místicos, ¿verdad?, que son expertos en la contemplación, ¿verdad? Siempre han tenido mucha prisa en morirse, ¿verdad? Es lo que distingue a los que están en la conciencia mística de los que están en la conciencia normal del yo, ¿no? Porque los que están en la conciencia del yo lo que quieren es aferrarse a la vida y no perder la vida, ¿no?
Sin embargo, los místicos ya han visto qué es aquello y por eso tienen esa prisa en morirse, ¿no? Fíjate que muchos lo han escrito y lo han explicado. Simplemente os pongo dos ejemplos, como supongo que estamos hablando a personas de formación cristiana, ¿no? Pues uso dos místicos cristianos, ¿no? Si estuviera en Japón o en Asia, pues a lo mejor usaba dos budistas que dicen lo mismo, ¿no? Pero, fijaos, San Pablo, acordaros que nos decía, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte, verdad? Y segundo, Teresa de Ávila decía, muero porque no muero, ¿verdad? Entonces, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte o los místicos realmente tienen un poquito de prisa de volver para arriba, para casa, ¿no? Aunque comprenden que están aquí haciendo un trabajo y que tienen que completar el curso y que ya se irán cuando Dios disponga. Pero no tienen ningún problema, ¿no? Con enfrentarse a su propia muerte porque saben que eso es solo un cambio de experiencia a mejor, no a peor, ¿no? Y bueno, esto es lo que hoy está quedando claro para tantas personas y es lo que nos está ayudando a todos pues bueno, a desmaterializar un poco, ¿no? Nuestra visión de la vida y del mundo y de la realidad, incluso a pues, poder llevar mucho mejor, ¿no? La experiencia de cuando muere un ser querido o lo que sea, ¿no? Porque, claro, si la muerte de un ser querido la vemos desde el cariño, ¿no? Como dijimos en nuestra última conferencia, pues, hombre, lo pasamos mal, ¿no? Estamos apegados, le vamos a echar de menos, etcétera, ¿no? Pero si la vemos desde el amor queremos lo mejor para otro, aunque sea sin nosotros, ¿verdad? Y como el Evangelio lo que viene a enseñarnos es el amor y no el cariño, ¿verdad? Ágape, en griego es amor, no es cariño. Pues entonces, cuanto más estamos en amor, cuanto más sube nuestro nivel de conciencia, mejor comprendemos que lo que le pase a otro ser querido es la voluntad de Dios y eso es lo mejor para él y eso es lo que queremos para él porque es lo mejor para él, ¿no? Y bueno, esta espiritualización, por así decirlo, ¿no? De la visión del mundo, pues nos ayuda a tener mucha más paz interior, ¿verdad? Ante cualquier evento, ¿no? Que ocurra en la vida material, ¿no? Entonces, fijaros además que todos los científicos modernos nos están diciendo una cosa que parece que nos vuela la cabeza, ¿no? Que eso va absolutamente en contra, ¿no? De lo que dicen nuestros sentidos físicos, ¿no? Pero la ciencia moderna tiene la teoría actualmente de que la realidad física es holográfica, o sea que no es real, ¿verdad? Acordaros de Whitney Houston, ¿no? En ese famoso concierto que hicieron en Londres 10 años después de muerta, ¿no? Que pusieron ahí una figura holográfica de Whitney Houston, pero no era Whitney Houston. Whitney Houston estaba muerta hace 10 años, ¿no? Entonces, fijaros que los textos espirituales de la antigüedad siempre han dicho que la realidad física era ilusoria. Ahora los nuevos científicos la llaman holográfica. De hecho, los investigadores de la consciencia, lo que nos están diciendo, por decirlo en otras palabras, es que vivimos en una alucinación compartida, ¿no? Pero que no es real, ¿no? De la misma manera que un sueño, cuando estamos soñando, no es real. Lo que pasa es que mientras soñamos sí nos parece real. Nos damos cuenta que no es real cuando nos despertamos por la mañana a otra realidad, ¿no? Entonces, hace poco en España han publicado en todos los periódicos españoles un artículo de una física, ¿no? Muy conocida que explica la física en televisión y en YouTube, que se llama María Victoria Fonseca, donde ella estaba explicando que todos los investigadores, digamos, de la física cuántica y de la consciencia y tal, pues están ahora mismo planteando ese postulado, ¿no? O esa posibilidad de que la realidad es holográfica, ¿no? Por eso tenemos que tomarnos más, digamos, más tranquilos, ¿no? Lo que pase en la vida física y darnos cuenta de que la verdadera realidad es la realidad espiritual, ¿no? Fijaros que hasta hace poco se pensaba que el ser humano era un ser físico, ¿no? Que estaba teniendo una experiencia de trascendencia, ¿no? De alguna manera. Y ahora sabemos que el ser humano es un ser espiritual
que está teniendo una experiencia física de aprendizaje, ¿no? Pero hemos cambiado, ¿no?, el centro de identificación. Nosotros somos un alma, ese alma va a vivir eternamente, el alma es inmortal y no tiene mucho sentido identificarnos con esa parte de nosotros que es temporal, ¿no?, que es el resto de los cuerpos que tenemos, el mental, el emocional o vital o astral, ¿no?, y el físico, ¿no? Y por lo tanto, ese es el trabajo que todo ser humano tiene que hacer en su crecimiento espiritual, que es llegar a ese cambio de identificación, ¿no? Y aprender a ver todo desde el punto de vista del alma, ¿no? Y que el centro operativo nuestro sea el alma y no el ego. Porque si vemos las cosas desde el ego, vemos problemas. Pero si vemos las cosas desde el alma, desde el punto de vista del alma, solo vemos oportunidades de aprendizaje. ¿Ves? Entonces, para tener paz interior, ¿verdad?, y para poder, de alguna manera, hacer más eficiente nuestro crecimiento espiritual, tenemos que aprender a aceptar la realidad del mundo físico como lo más conveniente para el crecimiento de las almas y ya no hay más problema, ¿no? Eso nos lo han dicho siempre todos los maestros espirituales, está en el Evangelio dicho 7 veces, ¿no? Por ejemplo, y vendrán guerras y tribulaciones y desastres, pero no os preocupéis porque son necesarios, o no os preocupéis, los que dañan al cuerpo no pueden dañar el alma, o si esto te escandaliza, arráncatelo, más te vale que el alma crezca que no que tengas 2 manos o 2 ojos, ¿no? Entonces, fijaros con qué facilidad el universo, Dios, o como vosotros lo queráis concebir, a esa inteligencia que rige todo lo que ocurre aquí, se carga a los cuerpos físicos y eso es un beneficio para el alma, ¿no? Ese es el sentido de las enfermedades o de los accidentes o de lo que sea, ¿no?, de las guerras o de los desastres naturales, ¿no? Y ningún alma vuelve a casa antes que solo decida quien lo tiene que decidir. Y quien lo tiene que decidir no se equivoca. A veces nosotros nos equivocamos, ¿verdad?, cuando consideramos que alguien se ha ido tarde o pronto o lo que sea, ¿no? Pero todo el mundo vuelve a casa en el momento que está previsto antes de nacer y en el momento que se demuestra como el más útil, ¿verdad?, para el crecimiento del alma. Y si comprendemos eso, pues la muerte física dejará de ser un problema para nosotros, ¿no?, ni la nuestra, ni la de los seres queridos, ¿no? Yo he contado una anécdota, una experiencia que yo tuve hace poco y seguramente me repetiré porque algunas personas, las que estáis aquí, han podido oír alguna conferencia mía anterior o la que tuve con Ana Elsa hace un año aproximadamente, ¿no? Pero a mí un día me salió un bulto, ¿verdad? Y le mandé la foto a mi cuñado, que es médico pediatra, vio la foto y dijo, uy, esto no me gusta nada, pero te lo tiene que ver un cirujano porque los pediatras no somos especialistas en esto. Efectivamente, llamo a un amigo cirujano y me dice, pues mira, vente a casa, yo te lo miro, así no esperas en la consulta y tal, y te digo para qué tenemos que hacer, ¿no? Voy a su casa, me mira el tema y me dice, mira, a otro no se lo diría, pero como sé que a ti no te importa, te lo voy a decir. Dice, la mitad de las veces estos bultos son un cáncer y muy malo y la otra mitad es que te ha picado un bicho. Las consecuencias son muy distintas. Dice, y por lo tanto te voy a mandar una prueba y vas a tardar 3 días en tener los resultados. Y dije, pues estupendo, pues venga, pues hagamos la prueba. Y me dice, oye, si quieres te receto unas pastillas para que puedas dormir bien estos 3 días, ¿no? Hasta que tengan los resultados. Yo me acuerdo que le dije, se llamaba Javier, ¿no? Y le dije, mira Javier, te agradezco muchísimo tu ofrecimiento de las pastillas, pero voy a dormir como un niño. Me dice, pero ¿cómo vas a dormir como un niño si a lo mejor te digo que te mueres en 3 meses, dentro de 3 días, ¿no? Y le digo, pues mira, hijo, fantástico. Si tengo un cáncer y me muero en 3 meses, maravilloso. Será que el de arriba ha pensado que necesito eso, ¿no?, para crecer más en mi alma, esa experiencia de alguna manera, para enfrentarme a cosas que a lo mejor no me he enfrentado y que me sirven de crecimiento. Y lo mismo me vuelvo antes para casa. Pues qué maravilla, ¿no? Y si no es, digamos, cáncer y que me ha picado un bicho, pues una maravilla igual, porque en ese caso simplemente significa que estaré por aquí 15 años más o lo que sea, ¿no?, dando la lata a la gente con estas ideas y estas cosas y tal, intentando
aumentar la paz en las personas, subir el nivel de conciencia y ya me iré a casa entonces, o sea, que me da lo mismo, ¿no? Pero yo llego a un convencimiento ya sobre esta realidad espiritual en la que realmente pues yo quiero lo que Dios quiera, ¿no? Si eso es que tenga un cáncer, maravilloso, y si eso es que no lo tenga, pues maravilloso también, ¿no? Aquí no se mueve la hoja de un árbol, ¿verdad?, con el viento sin que eso sea la voluntad de arriba, ¿no? Y por lo tanto sé que todo lo que ocurre es la voluntad de arriba para el bien, para las almas, ¿no? Y con esa paz y con esa tranquilidad tenemos que aprender a vivir la vida, ¿no? Porque eso nos evitará mucho sufrimiento, lo cual hará que aumente nuestra vibración, aumente nuestra energía vital y podamos comprender todavía más cosas, ¿no? Porque ya sabéis que ha demostrado la ciencia moderna que todo lo creado, incluido la mente, el alma y lo físico y todo lo demás, está hecho de dos componentes básicos, ¿no? Que es energía más información. Y hay un principio de la física que dice cuanto más rápido llega la energía, más información puede contener. Yo en esta copa no puedo meter 2 litros de agua porque se rebosaría. Para meter 2 litros de agua tengo que hacer más grande el recipiente. Entonces, lo que más nos hace bajar nuestra vibración, ¿verdad? Y por lo tanto nuestra capacidad de comprender y de conectarnos con la información de más alto nivel, es ese sufrimiento y conflicto emocional continuo que tenemos porque nos han enseñado a vivir la vida desde el ego, ¿no? Y eso siempre produce sufrimiento, problemas, estrés, angustias, porque el ego es el ego y el ego tiene sus necesidades y cuando esas necesidades se ven amenazadas, pues empezamos con los conflictos internos, ¿no? Pero cuando aprendemos a vivir la vida desde el alma, entonces nuestra paz aumenta, por lo tanto nuestra vibración aumenta, ¿verdad? Porque la paz interior aumenta la vibración y ya podemos conectarnos mejor, ser más creativos, más intuitivos y conectarnos con una información de más, digamos, de más altura o de más beneficios espiritual para nosotros. Por lo tanto, el comprender la muerte, ¿no?, de otra manera también nos va a ayudar a eso, ¿no? Y supongo que por eso Ana, Elsa, pues quería que tuviéramos esta charla, ¿no?, sobre qué es la muerte, sobre qué dice la ciencia sobre la muerte y sobre cómo podemos comprender la muerte desde un punto de vista más espiritual, ¿no?, y menos material, ¿vale? Ay, Y bueno, eh, yo, eh, yo he hablado los 40 o 45 minutos que Ana me había pedido y hay cosas que se quedan en el tintero, ¿no? Pero si os parece, pues encantado que abramos un diálogo, claro que sí. que hagáis las preguntas que queráis hacer y hasta donde sepa contestarlas, pues las contestaré y cuando no sepa contestarlas, pues os lo diré. Mira, no lo sé, pero lo investigaré y ya os lo diré, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias, Gonzalo. No sabes qué, cómo nos das paz, qué tan interesante todo lo que acabas de decir, me encanta. Aquí ya hay preguntas. Bueno, la primera dice, en un suicidio, ¿también es Sí, voluntad de la vida, o sea, de Dios? Ahí, sí, porque ahí hay mucha controversia, ¿eh? Todo esto me sí, encanta, sí. pero a veces el suicidio en especial como que lo tachan hasta en lo espiritual y decir, bueno, eso fue decisión de ellos, ya no tiene nada que ver. Entonces, a ver, No, ahí, ¿qué nos puedes decir? sí, vamos a ver. Eh, el hombre tiene libertad, como es lógico, todos sabemos que somos libres. Tenemos dos tipos de libertad, ¿verdad? Tenemos una libertad interna, que es cómo reaccionamos ante las cosas que ocurren, y eso no tiene ningún límite, nada más que nuestro nivel de conciencia. Con esto quiero decir, es más libre, ¿no?, Gandhi o Teresa de Calcuta para reaccionar de una manera o de otra ante una cosa que Pablo Escobar, que es más animalístico y que es más reactivo, ¿no? Eh, y luego tenemos la libertad externa. Y la libertad externa consiste en que podemos hacer todo lo que queramos hacer siempre y cuando no vaya contra la ley universal. Porque si va contra la ley universal, el universo nos paraliza, ¿verdad? Fijaros que ha habido casos, ¿verdad?, que una persona ha intentado matar a otra, se han casquillado la pistola y decimos, uy, qué suerte ha tenido, ¿no? Pero sabemos que no existe la suerte en el universo. Esto lo han dicho todos los científicos ya modernos claramente y también lo han dicho los místicos. Aquí no pasa nada que no sea la voluntad de Dios, ¿no?
Por lo tanto, la persona que se suicida es porque la ley universal le da la posibilidad de suicidarse si quiere, ¿verdad? Creo que con el tema del suicidio también tenemos que quitarle mucho dramatismo, ¿verdad? Porque el suicidio no es bueno, porque el suicidio nos hace repetir curso. Eso es todo. ¿Me explico? O sea, no es que la persona que se suicida se condena eternamente a ningún sitio que no existe, no es que la persona que se suicida tenga un karma de futuro inexpugnable o, ¿sabes?, o inalcanzable. No. La persona que se suicida repite curso. ¿Qué significa el suicidio en definitiva? Bueno, pues que nos habían diseñado un curso que era el ideal para nosotros, pero cuando hemos ido al colegio, pues no nos hemos encontrado con las fuerzas, ¿no? O con lo que sea para hacerlo bien, ¿no? Y entonces nos hemos querido salir del colegio. Y, y el universo a veces nos lo permite aplazar esa experiencia, ¿no? Entonces nos salimos del colegio, volvemos a casa, ¿sabes? Nos reenergizan, pasamos estas experiencias que os he contado antes y nos muestran cómo pues, es conveniente que repitamos curso porque ese curso es necesario para nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, incluso a veces dicen, bueno, pues si no te encuentras en condiciones de hacer el curso entero, pues vamos a dividirlo en dos, te vamos a poner un curso un poco más fácil para que sí lo puedas hacer, aunque luego tengas que tardar un poco más en graduarte, ¿no? O sea, que digamos que el suicidio no tiene más drama que nos retrasa la graduación. Es como yo lo compararía a un niño en un colegio en el que repite curso, ¿no? Suspende todas las materias y tiene que repetir curso, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es el problema? Pues que acaba un año más tarde el bachillerato. Eso es todo, ¿no? Entonces, Ok. tenemos que mirar el suicidio de una manera más inteligente, ¿no? El suicidio es una situación donde un alma allá arriba se ha atrevido con un curso que no es fácil, porque claro, cuanto más difícil el curso, más rápido aprendemos, ¿no? Más rápido podemos aprender. Y cuando ha venido a hacer el curso, pues no se ha encontrado en capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y bueno, pues no pasa nada, él vuelve a casa como todo el mundo, no es que se vaya al infierno, que no existe, ni nada de eso, ¿no? Es simplemente que retrasa su evolución y tiene que volver a repetir curso. Por eso es bueno cumplir los cursos, ¿no? Igual que es bueno pasar los cursos en los colegios de la tierra en su debido momento, ¿no? Porque claro, una persona de 40 años que esté en el último curso de bachillerato, pues se va a encontrar un poco fuera de sitio, ¿no? Porque tenía que haberlo acabado a los 16, ¿no? Pero no hay más drama que ese, o sea, que no nos preocupemos más por ese asunto porque no hay ningún drama. Y desde luego, tampoco nos sentamos culpables de ninguna manera cuando alguien próximo a nosotros pues comete un suicidio, porque eso, una vez más, si no fuera la voluntad de Dios, no ocurriría, ¿vale? Y segundo, nosotros no somos culpables de nada, nosotros somos autorresponsables de nuestro crecimiento, pero no podemos crecer por otros y tenemos que respetar a los demás y darles a los demás precisamente la libertad de que guíen su crecimiento como les parezca oportuno, ¿no? Y no debemos autoculparnos de ninguna cosa que haga otra persona, ¿no? Por muy próxima a nosotros que sea. Es que además en el universo no existen los culpables, ni existe la culpa. Lo que existe son las consecuencias de los errores. Cuando cometemos errores, pues tenemos que pasar por las consecuencias. Bueno, pues el suicidio es un error, porque significa que no se ha comprendido bien espiritualmente de qué va esto, porque si no nadie se suicidaría, todo el mundo haría sus cursos muy contento, ¿no?, de que está creciendo, y ese error va a traer consecuencias, y la consecuencia es que se va a repetir el curso, pero eso es todo, no hay más. O sea, lo Ok. que se ha dicho en el pasado del suicidio y tal, pues realmente no es cierto, y tenemos que liberarnos también de esos errores de la cultura que tanto nos perjudican en nuestra paz, ¿no? Perfecto, Gonzalo, muchas gracias. También te están preguntando cuando nuestros seres queridos llegan a esa nueva dimensión, ¿nos pueden mandar señales? Sí, vamos a ver, nos pueden mandar señales, otra cosa es que nosotros seamos capaces de recibirlas, ¿verdad?
Claro. Porque hay personas que para eso tienen pues más o menos sensibilidad que otros, ¿no? Generalmente, claro, el contacto de esas dimensiones con nosotros no es habitual, porque si no nos pasaría todo el rato. Estamos rodeados de almas por todos lados, o sea, no es que el mundo espiritual esté desconectado de este, ¿no? Eh, pero, bueno, podemos ser más capaces o menos capaces de captar esos intentos de... Pero ha habido muchos casos que están absolutamente registrados donde eso se ha producido y bueno, y están perfectamente documentados, ¿no? De todas maneras, en general, lo que sí puedo decir es que también ha habido casos donde esas almas que ya han vuelto a casa, pues han dicho, hombre, que a ellos lo que verdaderamente les gustaría es que sus seres queridos que han quedado en la tierra estuvieran felices y contentos, porque claro, uno de los problemas que suelen tener las almas cuando van para casa es que ven la tristeza que han dejado aquí, ¿no? Y como son sus seres queridos y quieren lo mejor para ellos, pues les gustaría que sufrieran menos, ¿no? Entonces, realmente si amamos, ¿verdad?, a nuestros seres queridos, no solo les tenemos cariño, sino que les amamos, ¿verdad?, debemos dejarles partir con alegría, ¿no? Debemos decirles, mira, hijo, te amo, te quiero, me encantaría que estuvieras conmigo, pero quiero lo mejor para ti y lo mejor para ti ahora es esto y ya nos veremos allí, ¿no? O sea, que aprendamos a dejarles marchar, ¿no? Porque si no, ellos arriba sí pueden estar un poco más angustiados por la situación, ¿verdad?, que han dejado aquí con sus seres queridos, ¿no? Ok, perfecto. Gonzalo, ¿y el alma, por ejemplo, se puede ver científicamente? Está comprobado, y a veces dicen que es como un humo, una imagen. O sea, ¿Eso qué hay de verdad? Porque a veces hay personas que dicen que sí, igual los mediums que a veces se comunican, que los ven, que los... Ahí en esa parte espiritual, ¿qué tan verdad, qué tan... mira, Ana, es muy buena pregunta. Ta madre. Sí, no te la sé contestar con certeza, porque ahí ya no puedo apelar a la ciencia, ¿verdad? Eso ya son sus experiencias subjetivas de unos mediums o de unas personas, y entonces, oye, pueden ser tan válidas o no válidas, ¿no? Es como si yo te digo, mira, yo tengo una experiencia mística, he visto esto y tal, bueno, te puedes fiar de mí o no fiar de mí, pero no tiene una prueba científica como lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Yo creo que en general el alma es invisible para los sentidos físicos, ¿no? Como lo son los pensamientos. Por ejemplo, nadie ha visto una vez un pensamiento, ni sabemos de qué color es, ni cuánto pesa, ¿no? Ni a qué huele, ¿verdad? Porque los pensamientos existen en una dimensión que no se puede percibir, ¿no?, desde la física. El alma vibra todavía más alto que los pensamientos, ¿no? Vibra en la, digamos, en las dimensiones de la conciencia, con lo cual me extraña mucho que el alma pueda ser visible o que aparezca como un humo, tal, pero bueno, insisto, hay personas que pueden tener capacidades perceptivas que a lo mejor yo no las tengo y si ellos dicen que es así, pues es ya la libertad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues creerlo o no creerlo, ¿no? Pero tanto si el alma es visible o no visible, eso no quiere decir que no exista. Es decir, el alma existe, es obvio, y además no solo porque lo haya demostrado ya la ciencia, ¿no?, a través de la multidimensionalidad, sino a través porque todos nosotros podemos tener esa experiencia subjetiva. Por ejemplo, si yo te digo que tú seas testiga de tus pensamientos o de tus emociones, ¿verdad?, o de tus sentimientos, ¿quién es ese testigo? O sea, la mente no puede ser testiga de sí misma, porque yo para testificar algo tengo que separarme un poco de ese algo, ¿no? Ujú. Entonces, hay muchas evidencias, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto a un perro si existen los pensamientos, me dirá que no, porque no los huele, no los toca y además no experimenta los efectos. Pero si yo le pregunto a un ser humano si existen los pensamientos, me dirá que sí, porque aunque no los huele y no los toca, experimenta sus efectos, ¿ves? Bueno, pues los místicos, las personas que se entrenan en la contemplación, son capaces, ¿verdad?, de percibir el alma y las cosas espirituales y divinas como las demás personas experimentan los pensamientos, con lo cual no tienen ninguna duda y nos han dejado siempre sus testimonios, ¿no? Por lo tanto, con independencia de que el alma pueda ser vista o no vista, como humo, como lo que sea, por unos mediums o por otros, el alma existe. ¿Ves?
el que sea posible verla o no verla, no te lo puedo asegurar. Yo nunca la he visto, pero sí la he experimentado. Perfecto. Me pasa un poco en eso como con los pensamientos, ¿vale? Que no los he visto, pero sé que existen porque experimento sus efectos. Claro. Ay, pues muchas gracias, Gonzalo. A ver, aquí hay dos manitas levantadas. A ver, Celia. O bien habrá una toma de conciencias, o las dos juntas. ¿Qué crees tú que ocurrirá? Bueno, vamos a ver, sí, gracias por tu comentario y por tu pregunta final, ¿no? Vamos a ver, creo que todos los problemas que hay en el mundo tienen una causa primaria y esa causa primaria es la falta de nivel de conciencia, ¿verdad? Pero creo que el universo necesita tener colegios de párvulos y colegios de bachillerato y universidades como tiene la Tierra, ¿no? Acuérdate el famoso refrán espiritual que dice como es arriba es abajo, ¿no? Entonces, bueno, en algunos sitios del universo, en algunos planetas, pues tienen que cursar bachillerato, ¿no? Hay almas que empiezan su recorrido más tarde, porque Dios las crea más tarde, ¿no? Y de alguna manera, y pues han empezado más tarde su recorrido de crecimiento. Yo tengo 6 hijos y 18 nietos, y todos han ido a párvulos, mis hijos y mis nietos. Claro, mis hijos luego fueron a bachillerato, luego a la universidad, luego al posgrado, lo que sea, pero todos empiezan en párvulos, ¿no? Entonces, claro, cuando los niveles de conciencia son un poquito más bajos, pues estas situaciones que tú has descrito pues son normales, ¿no? O sea, ¿qué hace un niño de párvulos en un colegio? Pues jugar a la plastilina, supongo, ¿no? Pintar las paredes, lo que sea, ¿no? Claro, cuando ya estás en la universidad, pues ya estás pendiente de una pizarra donde se está haciendo álgebra o se está haciendo otras cosas, ¿no? Ya hay otro orden en la clase, ¿no? Ya no se hacen pis en los pañales, ¿no? Van al baño, ¿no? Cuando tienen que hacer pis, en fin. Entonces, todo va evolucionando, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre, aunque a veces es dramático, ¿no? Desde nuestro punto de vista, pero es necesario para el crecimiento de las almas, ¿verdad? Y con el tiempo, este planeta, la Tierra, va subiendo y va a ir subiendo de nivel de conciencia, ¿no? Porque tú has apuntado perfectamente muchos de los problemas que tiene la sociedad actual. Pero si volvemos 2000 años atrás, te puedo asegurar que había muchos más problemas. Por ejemplo, existía la esclavitud, las mujeres no podían votar. Por ejemplo, los domingos, cuando la gente quería divertirse, iban al circo romano y veían cómo se degollaban físicamente unos gladiadores o cómo los leones se comían a la disidencia, ¿no? Hoy, cuando vamos los domingos a un campo de deportes, pues vemos un partido de fútbol y si uno le pega un puñetazo al otro, lo expulsan, ¿no? O sea que, aunque nos parezca que en la sociedad sigue habiendo problemas, y los hay, y muy importantes, es verdad que también la humanidad va evolucionando, ¿no? En su nivel de conciencia. Ahora hablamos de derechos humanos, hace 2000 años ni se comprendía eso, ¿no? Era la ley del más fuerte en todo lugar y momento. Y entonces creo que vamos avanzando, aunque a veces, como te pasa a ti y a mí, pues un poco más lento de lo que nos gustaría, ¿no? Pero tenemos que aprender a aceptar esa realidad para que no nos quite paz. Y tienes que comprender que aceptar no significa aprobar. Yo no apruebo la guerra de Ucrania o no apruebo esas situaciones de suicidio, de bullying y de materialismo de la que tú hablas, ¿no? Pero el hecho de que no lo apruebe no quiere decir que no lo tenga que aceptar, porque si ocurre es la voluntad de Dios y es necesario para el crecimiento de esas almas por razones que nosotros podemos comprender o no comprender, ¿verdad? Y por lo tanto, el hecho de que no lo comprendamos no quiere decir que no sea perfecto, ¿verdad? Quiere decir que no lo comprendemos del todo porque es perfecto. Pero todo lo que ocurre va dirigido al crecimiento de las almas. Lo han dicho todos los maestros espirituales y hoy lo dice la ciencia moderna, ¿no? Entonces, una vez que el ser humano tome conciencia, ¿verdad?, de que es un ser espiritual, de que es un alma, de que no es un cuerpo, cuando tome conciencia de que estamos en un curso de aprendizaje como almas,
pues muchos de estos problemas a los que tú te has referido pues irán resolviéndose, ¿verdad? Porque miraremos la realidad desde otra perspectiva. Y si miramos la realidad desde otra perspectiva, nos cambiará nuestra percepción. Y si nos cambia nuestra percepción, también nos cambiará nuestra experiencia, ¿ves? Y lo veremos todo de otra manera. Pero hasta que eso ocurra, pues tenemos que aceptar la voluntad de Dios y mantener nuestra paz interior. Ten en cuenta además que tú no puedes crecer por otros, ¿eh? Tú tienes que crecer por ti. Ahora, tú tampoco puedes crecer sin otros, ¿verdad? Y parte de nuestro crecimiento espiritual es aprender a mantener la paz interior en todo momento y lugar, sean cuales sean las circunstancias externas. De hecho, creo que la mejor medida para medir el crecimiento espiritual de cualquier persona es qué grado de paz interior tiene ante lo externo, ¿no? Esa es la medida de medición, en mi opinión, más clara de todas, ¿no? Entonces, cuando veamos que hay cosas que nos quitan la paz, tenemos que preguntarnos cómo tenemos que ver diferente esas mismas cosas para que ya no nos quiten la paz, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la única manera de hacer eso es subir para arriba y mirarlo desde el punto de vista del alma, ¿no? Y cuando haces eso, pues ya nada te quitará la paz. Sí, y habrá gente que se suicide, y habrá crímenes, y habrá de todo, pero comprenderás que eso es necesario para el crecimiento de esas almas y lo aceptarás y ya no te quitará la paz. Gracias, Gonzalo. Gracias, Elia. De Muchas hecho, gracias, Gonzalo. te están preguntando aquí ahorita que dices de que asesinan, que si también eso está escrito, pues cuando matan Sí, a sí, alguien y el asesino y eso también. por supuesto, absolutamente sí. Es Ok. decir, nadie, vamos a ver, a nadie le ocurre nada con lo que esa persona no sea correspondiente por ley. ¿Me explico? Entonces, si yo, por ejemplo, no debo ser asesinado, porque a mí no me corresponde en este curso, por la razón que sea, si alguien lo intenta, fallará. ¿Sabes? Se le estancará la pistola, o sea, no sé, no me podrá matar. Si me pueden matar, es porque en mi curso está incluido el hecho de que voy a ser matado antes de tiempo, ¿vale? Y eso está pactado antes de venir, ¿verdad? Y la razón por la que eso puede ser, hay muchas razones y no todas las voy a comprender yo, ¿verdad? Porque no soy omnisciente, ¿no? Pero una muy clara, por ejemplo, vamos a ver, yo soy consciente de que en algunas experiencias previas de mi alma yo he tenido que matar a alguien o cometer errores de todo tipo, ¿no? Porque cuando estaba en un nivel de conciencia más bajo, eso es lo que se hace, ¿no? Insisto, si no paso por párvulos, no llego a bachillerato, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, por razones kármicas, por ejemplo, ¿no? Pues yo tengo que ser asesinado en esta vida para que yo compruebe en mis carnes que eso no es algo agradable y que no está alineado con el amor, ¿no? Puede ser parte del curso. Pero sí, por mucho que nos cueste entender esto, sé que cuesta mucho al principio, pero una vez que se entiende también sé que da mucha paz, ¿no? Un asesinato está en la ley y es la voluntad de Dios o no se puede producir. Ok, Tener en cuenta perfecto. que la conciencia crea la realidad y entonces si esa realidad no es la pedagógica o la que conviene, la conciencia no la creará y entonces no ocurrirá. ¿Vale? Ok, muchas gracias, Gonzalo. A ver, Doriana tiene la mano levantada. Hay muchas preguntas también aquí en el chat. Vamos con Doriana y luego ya vamos. Ok. Hola, hola. Mira, Hola, Hola, Doriana. Gonzalo, Doriana. yo sé que la regresión es algo que no es muy recomendable cuando uno va a vidas pasadas que pueden crear, te pueden crear nuevos traumas, pero a veces ha ocurrido que la gente a visualizar vidas pasadas sienten alivio. Entonces te pregunto, ¿ese alivio es porque llegan a ver realmente que estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso más que en sí de lo que ocurra, ¿verdad? Claro, claro. Vamos a ver, ten en cuenta que todas nuestras vidas pasadas, por definición, han sido peores que esta. ¿Vale? De curso en curso, de vida en vida, vamos mejorando, porque ya vamos aprendiendo ciertas cosas que hacen que nuestro destino futuro pues sea más leve o menor o tal,
por ejemplo, ni tú ni yo en esta vida pues hemos pegado tiros, nos han matado, en fin, no estamos metidos en la violencia física, ya lo estuvimos, pero ahora ya estamos en otra cosa, ahora estamos con un iPad o con un computador, intentando pues dialogar espiritualmente, aprender cosas, o sea, estamos en otra cosa, ¿no? Entonces, esa experiencia es mucho mejor que estar en la guerra donde te van a matar o violar o lo que sea, ¿ves? Entonces, nuestras vidas futuras siempre van a ser más gratas, más fáciles, por así decirlo, que las pasadas, ¿no? Entonces, cuando hacemos una regresión, existe ese riesgo, claro, porque si hago una regresión, yo a lo mejor puedo ver que, no sé, que tuve una vida en la Edad Media y que me cortaron el cuello, se lo corté yo a otro o lo que sea, ¿no? Y eso pues es desagradable, claro, ¿no? Yo no necesito verlo, yo ya cuento con que fue así, por lo tanto, ¿qué más da si me cortaron el cuello o me cortaron la cabeza o me pegaron un tiro? Pero que he tenido vidas donde he estado metido en la violencia física, no me cabe la menor duda, o si no, no estaría ahora aquí, ¿no? Entonces, el verlo, pues no me produce ningún beneficio, nada más que satisfacer mi curiosidad, ¿no? Por otro lado, hay personas que al verlo o al pasar por esa experiencia, pues se les queda más claro el hecho de que efectivamente estos son cursos de aprendizaje y que vamos a tener más de una experiencia y que por lo tanto no hay que tomarse tan dramático lo que ocurra en un curso en concreto, ¿no? Y en ese sentido, pues puede ayudar, ¿no? Ahora, como yo esa información ya la tengo, ya la he experimentado, ya sé que esto es así, pues yo personalmente no necesito hacerme ninguna regresión, ¿no? Pero comprendo que pueda haber personas que les ayude y también comprendo que pueda haber personas que les impacte, ¿no? Y por lo tanto creo que eso es una decisión que cada persona debe tomar, ¿no? Normalmente si tu alma te impulsa de alguna manera, ¿no?, a tener digamos, hacer una regresión, pues posiblemente sea porque te viene bien, ¿verdad? Y si no te impulsa de una regresión, pues probablemente sea porque no la necesites, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es conveniente que cada persona use su libertad y haga lo que le parezca más oportuno, ¿no? Pero que no se asuste de que va a haber experiencias dramáticas, eso es cierto, pero que comprendan que son parte del aprendizaje y, bueno, pues que les refuerce más la idea, si no la tienen todavía reforzada, de que el ser humano es un alma en evolución, vaya, ¿no? Y si sirve para eso, pues eso tiene valor, ¿no? O sea, que depende del caso y de la persona. Por ejemplo, en tu caso, que ya sé que lo tienes muy claro de qué va todo esto, pues Sí. no sé hasta qué punto te puede aportar mucho una regresión, pero si te apetece, no dejes de hacerla, tampoco te va a matar, porque también te No, no me imaginas... apetece, sino que a mí me da como curiosidad, porque ¿qué? Claro, O sea, claro. Pero esa ¿cómo puede curiosidad... llevarte a una comprensión, el ver algo? O sea, debe ser únicamente, debe ser eso, porque ves el diseño en sí, ¿no? Claro, Confirma claro, que hay un diseño de eso, ¿no? claro. Pero tenemos que comprender que esa curiosidad, que la tenemos todos, pero es egoica. Porque toda curiosidad en ese sentido es egoica, ¿no? Oye, es que yo quiero ver qué he hecho, qué me ha pasado, qué tal, bueno, fenomenal. Yo a eso lo llamo turismo espiritual. No me parece mal, no, hay gente que lo necesita, pero yo creo que lo más importante es que comprendamos lo que estamos diciendo, o sea, yo gastaría mi tiempo y mis energías en aumentar mi paz interior a través de la aceptación de la realidad, que es lo que más rápido nos va a llevar a ello, ¿no? Y no es que lo diga yo, lo dice el Evangelio, lo he explicado muchas veces, pero el Evangelio dice: no todos los que dicen Señor, Señor, es decir, no todos los que rezan, hacen práctica espiritual, bla, 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 encontrarán el reino interior, pero sí todos los que aceptan la voluntad del Padre. El budismo tiene esa misma enseñanza central, todas las tradiciones espirituales serias de la humanidad tienen esa enseñanza central, y yo os animo a que dediquéis la mayor parte, ¿no?, de vuestras energías, de vuestro esfuerzo y de vuestro tiempo a entrenarnos a aceptar la realidad, a que queramos que ocurra lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, porque lo que yo quiero lo quiero con mi ego. ¿Me explico? Y entonces el ego hay que trascenderlo para crecer espiritualmente. Cuando somos capaces de decir yo lo que quiero que ocurra es lo que Dios quiera, aunque eso sea tener un cáncer, ahí es cuando hemos hecho un gran crecimiento espiritual, ¿no? Ay, pues muchas gracias. Gracias, Gracias. Doriana.
A ver, Gonzalo, no sé cuánto tiempo tienes. Si No, todavía el que queda, queráis, sí, mira, yo, ya todavía que quedas. estamos, el que quiera yo hasta las 9:30 sin ningún problema, vamos. Ay, perfecto, muchas gracias. Mira, aquí te están preguntando de los sueños, cuando sueñas Ujú, cosas que se hacen realidad. Dice que ujú, soñaron, su madre y él soñó 2 veces antes que la muerte de su ser querido, que se asustaron cuando pasó porque se hizo realidad y ujú, que esa misma persona declaró 2 semanas antes, mamá, yo me iré al cielo, será el alma avisando para dar paz. Yo ujú, también sueño, Gonzalo, cuando se va a morir alguien y se mueren. A mi hijo lo soñé 6 meses antes. No sé qué tenga ujú. que ver eso. Mira, Ana, hija, no soy un experto en sueños, ¿verdad? No me gusta hablar de algo que no he estudiado mucho porque no quiero confundir a la gente, bastante confunde mucha gente con todo esto, ¿no? Sé que existen sueños premonitorios, ¿verdad? Y no me extraña que eso sea así. Hay muchos tipos de sueños, también es verdad que a veces pues, los maestros espirituales pues, usan el mundo de los sueños, ¿verdad? Para, bueno, pues hasta para comunicarnos ideas. Yo, por ejemplo, nunca he tenido un sueño premonitorio de ese tipo, no tengo esa capacidad. Pero lo que sí me ha pasado muchas veces, de hecho, siempre duermo con un, digamos, con un papel, ¿no? Y un bolígrafo al lado de la cama, porque a veces, no sé cómo, me despierto a las 3 de la mañana o me despiertan, ¡boom! Y me empieza a llegar información. Entonces, pues, empiezo a tomar nota y porque si no la mañana siguiente se me puede haber olvidado y luego cuando ya termino de tomar nota, pues me vuelvo a dormir, ¿no? Y cuando lo leo la mañana siguiente digo, ¿y esto de dónde ha venido, no? Entonces, yo creo que en eso cada uno tenemos unas experiencias individuales que son las que nos conviene a cada uno de nosotros, ¿no? Y por lo tanto, pues sí sé que muchas personas han tenido sueños premonitorios, como tú me dices, ¿no? Y también sé que muchas veces pues tienen otro significado, ¿no? Pero no soy un experto en el mundo de los sueños y no quisiera, ¿sabes?, decir algo que no sea, Ok, no sé, útil, no sé si me explico, ¿no? A lo que he dicho perfecto. hasta ahora, lo que he dicho hasta ahora sobre la muerte, sobre la aceptación y tal, pues, en fin, me jugaría la casa, no sé si me explico, ¿no? Claro, Pero, claro, pero sobre los sueños, pues soy una persona más, ¿no? En ese sentido, en cuanto al conocimiento, ¿no? claro. Y me encanta que digas así porque a veces hay personas que hablan de otras cosas sin saber y es cuando confunden a la gente, ¿no? Bueno, Pero soy soy muy mayor ya para hacer eso. Y cuando yo estudiaba en Harvard, el máster, cuando decías una tontería te abucheaban. Entonces, eso como que se me quedó grabado muy bien. y aprendí a no decir cosas que son las que no estuviera muy seguro, ¿no? Claro, muchas gracias, Gonzalo. Te están preguntando también si se puede tener una experiencia cercana a la muerte sin una condición de peligro de muerte. Eh, Vamos a ver, sí, porque como dije antes, por ejemplo, a través de la meditación trascendental se pueden tener esas mismas experiencias, también se pueden tener en situaciones de un máximo estrés, ¿sabes? Y desesperación, donde ya hace crack la personalidad y de alguna manera, ¿sabes? Aparece eso, ¿no? Para sacarte de esa situación. Sí, se pueden tener esas experiencias sin estar en esa situación, pero fundamentalmente y sobre todo mayoritariamente se tienen cuando el cuerpo físico muere, o sea, realmente muere, o sea, el médico certifica la defunción, ¿no? Pero luego al cabo de unos minutos, de una hora, de 3 horas, ¡bum!, de repente pues vuelves a, ¿no? Y eso es lo que ocurre en la mayor parte de las situaciones, pero se pueden tener de otras formas, sí. Ok. Te están preguntando también si la muerte dolorosa deja algo, que hay cosas que entender. Bueno, vamos a ver, yo creo que la muerte se produce de muchas formas, siempre se produce de la forma más conveniente para la pedagogía de la persona que muere y de los que le rodean, ¿verdad? Que también tienen que aprender de ello, y por lo tanto las circunstancias y la forma de muerte es la perfectamente correspondiente con la persona que vive la experiencia, ¿no? Y bueno, el dolor físico, una de las cosas que el crecimiento espiritual te enseña es que el dolor físico no es lo mismo que el sufrimiento. El sufrimiento es mental,
y el dolor es físico, ¿verdad? Y tú puedes tener dolor físico sin sufrimiento mental, porque lo comprendas, lo aceptes y lo ofrezcas por tu crecimiento. Y a veces puedes tener sufrimiento mental sin tener ningún dolor físico, ¿no? Tantas veces lo tenemos, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que los dolores físicos, ¿no?, también enseñan es a que seamos capaces de mantener nuestra paz interior ante el dolor físico, como cualquier otra circunstancia externa, ¿no? Ok. Y bueno, Pues en concreto te están preguntando que si hace crecer el dolor físico, que si creces como persona o algo así. sin duda, sin duda. Es decir, si Dios te manda un dolor físico es con la intención de que crezcas a través de él, ¿no? Que luego tú seas capaz de crecer o no crecer ya es un asunto donde está metida también tu libertad y como tú, claro, nosotros aprobamos asignaturas y otras veces suspendemos asignaturas, ¿no? Por eso hay un refrán en la espiritualidad que dice todo lo que se resiste, persiste. Entonces, Perfecto. ¿por qué? Claro, porque lo que no aprendemos se repite y se repite y se repite hasta que lo aprendemos, ¿no? Ten en cuenta que el universo nos exige matrícula de honor para pasar curso, no pasamos con un notable. Así Siempre es. queda algo pendiente, no es como los colegios de la tierra, que con un aprobado, con un notable, pum, pasamos de curso, no. En el aprendizaje espiritual nos exigen matrícula de honor, ¿no? Con lo cual, pues, tenemos que aprenderlo de verdad, ¿no? Así es. Y sufriendo es como más se crece, ¿no? Espiritualmente, bueno, con el dolor Vamos a del ver. alma, no sufrir. Sí, sí, vamos a ver. Esto que me preguntas es muy importante porque hay que aclararlo, ¿no? Porque yo creo que en esto la cultura ha cometido algunos errores, ¿no? Vamos a ver. El sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento, ¿eh? Pero sufrir siempre nos retrasa el crecimiento porque nos baja la vibración, ¿verdad? Y hace el crecimiento menos eficiente. De hecho, del cuarto nivel de conciencia para arriba ya se crece sin sufrir. Dicho de otra manera, estamos al final de nuestro sufrimiento como almas porque ya todo lo que nos quede a partir del cuarto nivel ya es un crecimiento sin sufrimiento. Y bueno, eso nos tiene que dar mucha esperanza. Estamos ya al final de lo que cuesta, ¿no? A partir de ya pronto ya nuestro crecimiento será diferente, ¿no? Y más rápido, porque hay menos resistencia. Muy bien, bueno, pues esto es un gran consuelo para muchos que estamos aquí. Sí, sí, sí. Gracias, Gonzalo. A ver, aquí hay dos Claro. manitas, Laura y Ruth, a ver si se pueden ser un poquito breves porque tenemos poco tiempo. A ver, Sí, Laura. sí, bueno, yo nada más quisiera preguntar qué es para ti la muerte, porque para mí es una mensajera en la cual ya trae una orden muy concreta por quién y para qué se va. Lo digo también porque las creencias culturales a mí a veces me habían hecho creer otras cosas, o sea, que la muerte era así como que un castigo, que la muerte era que andaba así entre nosotros y decidía ella a quién se llevaba y a quién no. Entonces, por eso pregunto, ¿qué es la muerte para ti? ¿Cómo puedo ser espiritual? Porque por un lado, o sea, y más ahorita sí me crea un poco más de confusión el hecho o sea, de la mente, de cómo, o sea, transformo todas estas ideas, estos pensamientos que están muy arraigados y que quizás sea también un colectivo, ¿no? Ya muy atrasado, de que nosotros, o sea, la muerte es mala, si nos portamos mal, morimos de determinada manera. Por Oh, ejemplo, no. Uriel es mi hijo, partió y tenía cáncer, y entonces me No, lo tomé como un castigo. Ahorita no, escuchándote decir que Dios decide el claro. medio como nos vamos, me creó un poquito la confusión en ese sentido, que yo tendría un Dios concebido mal porque, no sé, el pensar de que crea sufrimiento o dolor a algo que nosotros tenemos como, o sea, si se muere, a lo mejor si se muere en su cama y si se muere tranquilo es porque se lo merece, ¿no? Pero No, si no. se muere de otra forma es porque no se lo,
ahí es como que, o sea, Dios, ¿cómo sería? Para algo nos manda la forma como partimos, tenemos que aprender algo, el medio que nosotros tenemos como conceptualizado está en un error. Ese sería como que, o sea, ahorita me cayó confusión porque decías, bueno, o sea, el hecho de que se muere si alguien viene y lo asesinan es porque así decidió Dios. Entonces, así que sí me crea un poco de confusión porque mi Dios, hasta cierto momento sí entiendo que es bueno, es dadivoso, o sea, ahí cómo lo tomaría. Esa sería mi pregunta. Sí, sí, buena pregunta. Mira, vamos a aclararlo. Para mí la muerte no es nada más que un cambio de experiencia, una renovación de experiencia, ¿no? Y además yo creo que la muerte no existe, porque yo creo que yo soy un alma y las almas no se mueren. Lo único que se muere es mi traje de buzo, pero no el que va dentro del traje de buzo, ese no se muere. ¿Bien? Segundo, Dios es amor. El amor nunca castiga. El amor enseña, pero no castiga. ¿Ves? La palabra Dios y la palabra castigo no van de la mano. ¿Ves? Siento mucho que tu hijo partiera a una edad temprana, pero si eso es así, es porque eso era bueno para el desarrollo de su alma. Ten en cuenta que, vamos a ver, una de las preguntas que más le ha costado a la religión y a la teología contestar es por qué le pasan cosas malas a gente buena. ¿Vale? Y esa pregunta no se puede contestar porque es una pregunta mal hecha, mal formulada. Nunca le pasa nada malo a gente buena. Si por gente buena entiendes almas, ¿verdad? Entonces, la situación que tú me cuentas con tu hijo es con toda probabilidad, vamos, con toda seguridad, una situación que tanto tu alma como el alma de tu hijo han pactado tener antes de venir, ¿ves? Porque de la muerte de tu hijo, él ha tenido unos aprendizajes espirituales y tú otros, porque has tenido que vivir una de las experiencias más difíciles para un ser humano, ¿no? Como es la muerte de un hijo, ¿no? Yo tengo 6 y me lo imagino, ¿no? Pero debo decirte, aunque esto escandalice a la gente, que he llegado a un punto de comprensión sobre esto tan profunda, que si un hijo mío, que tenemos la mejor de las relaciones por otra parte y tal, pero muriera en un accidente, yo montaría una fiesta, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque diría, oye, o sea, Dios ya ha acabado el curso, está en casa, sé que mi hijo está estupendamente, yo quiero lo mejor para él, aunque sea sin mí, ¿ves? Entonces, cuando esa comprensión es muy profunda, pues entonces ya el evento se vive de otra manera, ¿no? Y además, yo le querría hacer el favor a mi hijo de mantenerme en paz y feliz para que él no estuviera preocupado de en qué situación me he quedado yo, ¿no? Porque claro, mi hijo también me quiere a mí como tu hijo te quería a ti, ¿no? Entonces, si tu hijo ya está en casa, déjale ir, ya le vas a volver a ver, no te preocupes cuando vayas allí, porque las almas no van a ningún lado, ¿no? Ahí te lo encontrarás y verás que está feliz y tal, y dirás, bueno, pero ¿por qué he sufrido yo tanto cuando esto era lo mejor? Pero claro, eso lo comprendemos cuando vamos, ¿no? Mi propuesta es comprendámoslo ya desde aquí. No sé si me explico, ¿no? Y nos ahorraremos muchas cosas. Pero nunca pienses que Dios castiga. Si Dios castiga, Dios no sería amor. Y yo te puedo asegurar con todos los poros de mi piel, así como de los sueños no me atreví a decir menos, yo te puedo asegurar con todos los poros de mi piel que el amor no castiga, el amor enseña. Lo que pasa es que los hijos de Dios son las almas y los cuerpos físicos están al servicio del crecimiento de las almas. Es como este Nicky, está a mi servicio, pero no soy yo. ¿Me entiendes? Y si mañana Dios no lo quiera, me lo quemo, lo mancho, tal, pues me lo cambio y sigo siendo el mismo, ¿no? Entonces, a veces nos equivocamos y nos identificamos con la camisa en vez de identificarnos con el que va dentro de la camisa, ¿no? Y por eso cuando la camisa se estropea, pues montamos un drama, ¿no? Pero el cuerpo físico es como la camisa, ¿no? Entonces, vale, y se lo agradecemos a Dios, es un gran regalo de Dios para que las almas puedan crecer, ¿verdad? Pero no podemos identificarnos con Él, porque de ahí vienen todos los problemas, ¿no? Entre otras cosas porque Dios va a cargarse un cuerpo físico con mucha facilidad, sin pensarlo 2 veces, como yo digo, si eso es un beneficio para el alma, ¿no? Y además es que nos lo han dicho en el Evangelio, nos lo ha dicho
el budismo, nos lo han dicho todas las tradiciones espirituales, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, ten mucha paz, ¿no? Porque todo lo que ocurre es perfecto y además lo has pactado antes de venir, aunque luego se nos olvide, ¿no? El pacto que hemos hecho. Así es. Gracias, Laura. Gracias, Gonzalo. Te están preguntando que si cuando mueren reencarnan en otro cuerpo o en otra familia, Gonzalo. Bueno, otro cuerpo sí, ¿no? Pero otra familia. Eso preocupa mucho, Sí. sobre todo cuando Bueno, es un hijo, ¿no? ya, es que otra vez más, es que estamos viendo las cosas desde el punto de vista del cuerpo o del alma. Exacto. ¿Ves? Claro, si vemos las cosas desde el punto de vista del alma, no preocupa nada, porque sabemos que el alma lo primero que hace antes de venir a un curso es elegir la familia apropiada para ese curso. Eso no quiere decir que la familia sea perfecta, pero quiere decir que es la perfecta para el curso que tiene que hacer. A veces para hacer un curso espiritual tenemos que tener unos padres complicados o unos hermanos complicados o lo que sea, ¿no? Entonces, no os preocupéis porque es que esto ni existe, o sea, entiéndeme, ¿no? Tú imagínate o sea, que estamos metidos todos en una película, ¿no? Holográfica, o sea, que es que ni siquiera tiene realidad. Entonces, donde nosotros tenemos que encontrarnos con los seres queridos y estar allí con ellos, es allí, no aquí. Aquí da lo mismo que camisas se pongan, se dejen de poner, ¿no? ¿Sabes? Las almas para crecer mejor, ¿no? Por eso tenemos que espiritualizar nuestro pensamiento, desmaterializarlo, ¿no? Para tener paz y comprensión espiritual. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. A ver, Ruth, tienes la mano levantada si quieres. Ahí estás. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, no fueron sueños los que yo tuve, sino de hecho que desde que yo tuve a mi hijo, desde que nació, siempre me venía a la mente el pensamiento, o sea, era en la mente el pensamiento de que mi hijo iba a morir y siempre me venían pensamientos de que él tenía un tumor en la cabeza, o sea, siempre estuve, pero eran pensamientos, no eran sueños, y de hecho me varias imágenes de él en un ataúd y mi hijo murió de 9 años de un aneurisma fulminante, algo en el cerebro, o sea, y yo siempre tuve algo que él iba a morir, que él iba, no me animaba ni siquiera a decirlo porque decía, no puedo pensarlo, pero eran pensamientos recurrentes desde que él nació, o sea, y no sé cómo explico eso, no sé si, tal vez es una pregunta tonta, tal vez es algo, no sé, pero es algo que me tiene aquí, no sé. Sí, no, hija, no, ninguna pregunta es tonta y, hija, insisto, todas las personas que habéis pasado por esa experiencia significa, en primer lugar, que sois almas muy valientes, porque las almas valientes son las que se atreven con experiencias difíciles, ¿verdad? Que son las que te permiten crecer más rápido, porque tienes que enfrentarte a cosas que otros no se enfrentan. Las almas que son un poquito más cobardes, pues prefieren tardar, o sea, 3 cursos en vez de 1, pero ir un poquito más fácil, ¿no? Bueno, el universo te lo permite porque esa es tu libertad, ¿no? Entonces, todas las personas que habéis pasado por esta experiencia, para empezar, es que sois almas valientes, que os habéis atrevido con cursos difíciles que os pueden ayudar a crecer más rápido. Y creo que eso te tiene que dar mucha tranquilidad y mucho consuelo, ¿no? Segundo, pues claro, hay muchas maneras, ¿no? que la información te puede llegar sobre ciertas cosas, pues unas veces pueden ser por sueños, como decía antes Ana, ¿no? Otras veces pueden ser por pensamientos premonitorios, otras veces pueden ser por intuición. En fin, los seres humanos tenemos muchos mecanismos, ¿no? Para percibir la realidad y bueno, además las mujeres y especialmente las madres sois especialmente intuitivas, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con vuestros hijos, ¿no? Por eso sois madres, ¿no? Y dais la vida. Y bueno, no es extraño lo que cuentas, pero quiero que tengas mucha paz sabiendo que tu hijo no se ha muerto, que tu hijo está ahora mucho mejor que si estuviera aquí, que lo vas a volver a encontrar como alma, ¿no? Y que eres un alma valiente que se ha atrevido con un curso difícil, ¿no? Y te felicito por ello, porque a lo mejor yo no he sido tan valiente para atreverme con eso, ¿no? Y por eso no me ha ocurrido de momento, ¿no? Vete a saber, ¿no? Gracias, muchas gracias. A ti. Ay, gracias, Gonzalo. Qué bonito lo que acabas de decir. Bueno, a ver, Isabel, ya por último, porque ya es tarde.
para Gonzalo. A ver, Isabel, si quieres quitar tu micro. Ok. Muy buenas tardes. Quería preguntar, por ejemplo, usted dijo hace un momento que pues existe la reencarnación y también al principio también se dijo que cuando uno muere, vienen los seres de luz, entre ellos pues conocidos, parientes, seres queridos, a guiarnos por el camino de luz. Entonces mi pregunta es, si hay reencarnación, entonces vuelve a reencarnar uno en otras vidas. Pero entonces, ¿cómo es posible que cuando uno, como yo que tengo la esperanza, yo perdí a mi niño hace 3 años, tenía 15 añitos. Entonces, mi esperanza es que cuando yo me vaya, cuando Dios decida reunirme con mi niño, es que voy a mirarlo tal y cual es, tal y cual era aquí en la tierra. Esperar es mi más grande ilusión. Entonces, si la reencarnación existe, tal vez él ya no esté ahí para recibirme. Tal vez él ya haya reencarnado. Qué buena pregunta me haces, qué buena pregunta me haces. Mira, sé que esto que te voy a decir ahora es difícil de entender, ¿vale? Eso no va a ocurrir. Tú te vas a encontrar con él, esté reencarnado o no. La razón es que en el mundo de la consciencia el tiempo no existe como aquí, ¿no? Y entonces nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en términos de tiempo. Anda, si voy y él ya ha vuelto para abajo, y no. Allá arriba el tiempo es otra cosa, ¿no? Entonces, mi respuesta a tu pregunta es sí, te lo vas a encontrar, probablemente, no vamos con toda seguridad, ¿no? Y no hay problema en cuanto a los ciclos de reencarnación en ese sentido. Lo que pasa que a mí, fíjate, no me gusta llamar a esto reencarnación. Me gusta llamarlo experiencia sucesiva del alma. Porque tenemos que tener claro que no se reencarna la persona, ¿verdad? El ego no se reencarna el alma en otro ego. ¿Ves? Por eso es más correcto llamarlo experiencia sucesiva del alma que reencarnación. Y lo que con toda seguridad tú te vas a encontrar es con el alma de tu hijo, ¿no? Que es quien tu hijo es. Y además vas a tener una experiencia de unión con él y de muchos muy superior a la que hayas podido tener en la tierra, por muy madre que seas, biológica, ¿no? Entonces creo que en eso debes mantener tu esperanza intacta y mucho más que esperanza. Tienes que saber que eso es así y que además tu hijo no es su cuerpo, tu hijo es su alma, es un ser espiritual que ahí estará y no tienes ningún problema. Al contrario, tendrás una experiencia maravillosa. Y lo mejor es que aproveches esta oportunidad de curso, ¿no?, que el universo te ha dado para comprender todo esto, para mantener tu paz y para aprovechar la experiencia de crecimiento, ¿no? Y eso es como mejor honrarás al sacrificio que tu hijo a lo mejor ha hecho por ti, ¿no? Porque eso es un pacto de almas, ¿verdad? Donde tu hijo pues ha querido también que tú aprendieras algo, ¿no?, a través de la experiencia de su muerte, ¿no? Y luego esa vida que él no ha podido tener de curso, ya se la compensan allí arriba, ¿verdad? Se lo dan gratis por ese ofrecimiento generoso de dedicar parte de su curso a otra persona, ¿no? Entonces, creo que tienes que estar muy contenta y muy feliz porque todo va a ser maravilloso. O sea, y esto te lo digo con conocimiento de causa. Lo he visto, ¿vale? Así como de los sueños no te digo nada porque no soy un experto. En esto te digo que lo he visto y que yo mismo tengo cierta prisa en ir para casa, ¿eh? O sea, que a mí me dicen que mañana que tengo un cáncer y me muero en un mes y te aseguro que monto una fiesta porque tengo ganas de volver a casa. Aunque soy muy feliz en esta vida, no tengo ningún problema y además pues he podido crecer, ¿no? Pero en casa se está muy bien. O sea, que ¿quién quiere estar en un hotel de 2 estrellas? Claro, cuando podemos estar en uno de 7, ¿no? Entonces, claro. Ay, gracias, Gonzalo. No se te ocurra, te queremos aquí porque de verdad esta plática nos ha hecho mucho bien, nos ha dado muchísima paz. Necesitamos más personas como tú que nos hablen con esta certeza de que realmente la muerte no existe así científicamente como lo acabas de hablar, porque eso es algo que a veces cuando perdemos un ser muy querido, sobre todo hijos, que es lo más que hay aquí, es
es como empezar a sentirte loca, que nadie te entiende, que a veces estás alucinando, ¿no? Entonces, que venga alguien como tú, una persona tan culta, pues de verdad te lo agradezco. Debe de haber muchos Gonzalos y tienes que estar aquí hasta que tengas mínimo 100 años para que Bueno, pues ayudes a más gente. hasta que Dios quiera. Yo lo que quiero es lo que Dios quiera. Entonces Dios ya decidirá cuándo estoy aquí, cuándo me voy, y mientras no me vaya, pues intentaré ayudar a todo el mundo a comprender esto mejor, porque nos va a dar mucho más paz que como nos lo ha explicado la cultura hasta ahora, ¿no? Y os animo a todos a que comprendáis esto. De verdad, tampoco creáis nada que yo diga, verificarlo, ¿no? Hay programas de YouTube, hay programas de televisión, hay testimonios, libros, o sea, y hay mucha más gente que yo explicando esto bien, ¿no? Creo, ¿no? Que la sabrá, ¿no? Entonces, que tengáis mucha paz y que os comprendo, porque sé que es una experiencia difícil, ¿no? Pero que sois almas valientes y que este crecimiento va a ser importante y nada, que confiéis en Dios, que es amor y que todo va a acabar fenomenal. Es que es así, o sea, es que Dios no puede hacer las cosas de otra manera o no sería amor, ¿sabes? Entonces, tener en eso total seguridad. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Aquí pues están agradeciendo muchísimo en el chat. Gracias, bendiciones. Danos tus redes, tu canal de YouTube, dónde te podemos encontrar, tus libros. Sí, pues mira, hija, yo como soy un hombre que estoy dedicado a esto de crecer y ayudar a otros a crecer, la verdad es que no tengo muchas redes sociales para que no me distraigan, ¿no? Pero vamos a ver, la mejor manera de encontrar mis conferencias es meteros en YouTube. Yo tengo un canal con mi nombre, Gonzalo Rodríguez Fraile, y ahí tengo un montón de conferencias sobre un montón de temas, ¿no? La aceptación, en fin, todo, los niveles de conciencia, las leyes, la música, todos los temas los vais a encontrar ahí. Y yo creo que es la mejor manera de las personas que estén interesadas en aprender de otros temas, es la manera más directa, ¿no? Meterse en el canal de YouTube y ya está. No obstante, yo he escrito 2 libros donde explico esto en profundidad, ¿no? Y yo lo que voy a hacer mañana, si quieres, Ana, es que te voy a pasar el PDF de los 2 libros, ¿vale? Y entonces, por mail, y entonces estás absolutamente autorizada a distribuirlos a todas las personas que los quieran, ¿no? Sé que Cristian está haciendo lo mismo en su canal, está distribuyendo mis libros, ¿no? Yo no me gano la vida vendiendo libros, los he hecho para ayudar a la gente y por lo tanto pues estoy encantado de darlo gratis para que la gente pueda comprobar estas cosas, leerlas, aprender y tener más paz, ¿no? Y por lo tanto, yo vamos, mañana mismo te los paso por email y como tú tienes los datos, ¿no?, de todas las personas que están en el chat, seguro, pues distribúyelos. Y además las personas que los reciban y que les gusten, que se sientan en libertad de distribuirlos a quien quieran o a quien crean que les puede ayudar, ¿no? Que aquí Perfecto. no hay royalties ni nada de eso, ¿vale? Ay, pues muchísimas gracias de verdad. De hecho, los libros yo los tengo y quien los quiera yo se los puedo mandar, sí. Vale, Y ya me lo han pedido mucho, Gonzalo, los he estado enviando perfecto. mucho. Y Sí, que sí. de verdad qué belleza que pues ni siquiera negocias es con los libros y eso habla pues muy bien de ti, que todo es sin fines de lucro. Felicidades de verdad y muchísimas gracias por estar aquí. Te queremos muchas veces más aquí en el canal y en el Pues grupo. Muchas gracias, Gonzalo. siempre que tú quieras, tú ya has visto, en cuanto me avisas o me lo propones, yo pues estoy encantado de estar con vosotros y de charlar de estas cosas y es lo que hago y por lo tanto pues feliz de hacerlo siempre que vosotros queráis, ¿vale? Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí y un abrazo hasta España, Gonzalo. Gracias. Bye. Un abrazo a todos. Hasta ahora. Bye. Gracias.